Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una nueva lectura de un nuevo escrito muy recientemente terminado, digamos hace como una hora. Y eh, pues tratando de cumplir con la promesa que les hice en el video anterior de tener un poco más de regularidad en la entrega de estos escritos, llego hoy con este texto que espero disfruten. Su título es Sobre un cuerpo casi vaciado de vacío. Inicio con una cita de George D.D. Huberman. Solo de nosotros depende no ver desaparecer las luciérnagas. Fin de cita. Hace un par de semanas presencié la noche de apertura de la segunda temporada de este año de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Confieso que cuando llegué al majestuosamente íntimo Teatro Juárez, no sabía cuál iba a ser el programa, pero me habían dicho que sería un excelente concierto. Lo fue, sin duda lo fue. Pero para mí no lo fue por la integridad y complejidad del programa, que concluyó nada más con la Quinta Sinfonía de Sergei Prokofiev, una obra altamente demandante y rigurosa, tanto en ejecución como en escucha. Sobre el silencio expectante, ante la vibración de la última nota interpretada por el cuerpo orquestal, el teatro se colmó de aplausos. El concierto había terminado. Pero en ese momento yo estaba y no estaba del todo ahí. Parecía como si algo dentro de mí no hubiera logrado seguir el tiempo efectivamente transcurrido durante aquellas casi 2 horas que llevó la batuta del director, el maestro Juan Carlos Lomónaco, al frente de la orquesta. Algo se había quedado dentro de mí resonando, desempolvando y despertando algo parecido a una intermitencia no específica o únicamente o no únicamente sonora, sino lumínica. Más tarde esa misma noche me di cuenta de que me había quedado impregnada por dentro por la misma pieza, por la primera pieza interpretada. Había leído su nombre al inicio del programa, pero mi cerebro no logró relacionar el título de la pieza con una melodía reconocible, así que de inicio imaginaba sería algo que escucharía por primera vez. Estaba casi segura de no haber presenciado la interpretación de esa obra conocida como Chacona en mi menor, compuesta para órgano por el más importante compositor y organista de la época barroca, el danés Dietrich Buxtehude, nacido en 1637 y fallecido en 1707. Pero obra que fue orquestada 3 siglos después por el gran compositor mexicano Carlos Chávez, quien por primera vez la presentó en 1937 en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Curiosamente, o por destino o por designio, más allá de las decisiones humanas, la presentación de esa orquestación sucedió exactamente 300 años después del nacimiento del compositor originario. La Chacona en mi menor, desde entonces firmada por ambos compositores, Buxtehude y Chávez, es una obra compuesta en un solo movimiento que dura poco más de 7 minutos. Recordemos que el origen nominal Chacona la sitúa entre un cuerpo de obras para bailes cortesanos, así que seguramente de origen era aún más breve. Si bien
el cuerpo instrumental que Chávez logró conferirle en la orquestación ofrece y anida una temporalidad que, según mi experiencia esa noche, excede y excedió cualquier tipo o forma de la finitud. Como escribiera el poeta Walt Whitman, esa pieza, como una mente creadora, contiene universos. Es una obra rotunda, embelezadora, valiente, enamorada, un remanso de luna creciente que se muestra como si fuese emergiendo desde una tonalidad oscurecida de la dulzura. Diría que porta también un atisbo de nostalgia envolvente que va transportando al cuerpo escucha como si siguiendo la ilusionada luminiscencia de una luciérnaga, solo una, en las dimensiones de su casi evanescente cuerpecito. Una luciérnaga que va a su vez compelida a ir encendiendo otros cuerpos, luciérnagas o no, pues sucede que ese primer atisbo efímero luminoso crece como si queriendo por veces reventar sus propias dimensiones conforme se interpretan las 31 variaciones que componen la melodía. Dentro de mí sentía con una inquietante y avasalladora claridad cómo ese impulso, originariamente casi modesto, revoloteaba como desenvuelto de un cuerpo otro que no alcanzaba a prefigurar la dirección sigilosa de sus movimientos. Irradiar, que conforme iba incorporando la presencia y tenor de cada instrumento convocado, fue haciendo desaparecer los velos tímidos de la noche, de la sala, de la respiración contenida, hasta que el cuerpo propio devenía consciente del efecto que ese imaginario revoloteo había ido iluminando dentro de sí, recorriendo, recuperando y haciendo renacer regiones internas que yo, como cuerpo escucha, creía desconocer, o quizá eran espacios de vacío que habían permanecido en silencio por muchos años, como estrofas de una vida pasada, de una realidad escindida y ahora recuperada. Fue así como sucedió esa noche dentro de mí, conforme la melodía iba sumando al cuerpo los timbres y tonos orquestales, que se iba desplegando una creciente potencia en reciprocidad, entregada a la interpretación con la misma docilidad imprevista que constituye la infinita magia en vibración lumínica de esa luciérnaga imaginaria que, sin esperarlo, me volvió consigo también vibrátil, irradiada de luz. Cuando regresé a casa después del concierto, fui comprendiendo, sin posibilidad alguna de probarlo fácticamente, que mi cuerpo, aun si de alguna manera desmemoriado, ya había escuchado cada uno de esos acordes y que lo que había iniciado dentro de mi cuerpo escucha resistía ahora a perderse de nuevo, permaneciendo suspensa en un revoloteo ya sin término. Me sentí despierta de una nublada vigilia, estancada sin claridad de sentido ni rumbo específico, hacia un estado de implosión por inmersión pura, exponiendo, como las alas transparentes, casi invisibles de las luciérnagas, las nervaduras más delicadas de mi cuerpo expuesto, desde ya sin reparo ni remedio, hacia la fragilidad misma, cuando se atisba la vida, como exhalada en una potencia inesperada,
entre tiempos imposibles de confinar como medibles. Dudo mucho poder decir que tengo un oído musical notable o acaso promedio. Si bien, curiosamente, tengo un oído increíblemente desarrollado para la escucha y memoria de la voz humana. Esta capacidad que, a pesar de nunca alimentarla o incentivarla conscientemente, he descubierto que habita dentro de mí como si intacta, impávida al paso del tiempo, viviendo entre sus propias indelebles tonalidades receptivas. Jamás he hablado de ello. No sabría tampoco si enlistarlo como una virtud o capacidad especial. Sin embargo, cuando escucho la voz de alguna persona conocida, aun incluso si poco frecuentada, sé casi inequívocamente a quién pertenece. Desafortunadamente, la asertividad de esta forma de memoria auditiva no me sucede con la música. Es decir, necesito escuchar muchas veces una obra para poder memorizarla y eventualmente distinguirla entre sus primeros acordes. Y justamente por eso, lo que sucedió esa noche, al irme envolviendo entre la melodía de la chacona, mi cuerpo fue reconociendo sus variaciones y vaivenes, sus revoloteos armónicos, pero sin saber desde dónde venía la memoria de su recuerdo. Y fue por ese efecto tan imprevisto, pero absoluto y contundente, que su relevancia confirmó la urgencia de escribir sobre ello. No puedo sino decir que fue una experiencia que desarmó el alma de mi cuerpo a un grado tal que no exagero al calificarlo como una resonancia por reverberación subatómica. Conforme las notas iban penetrando mi cuerpo, sentía como si me desintegraba por dentro, exponiendo no solo la intensa fragilidad sensible ante la que por veces me escondo, sino que expuso nervaduras de esa sensibilidad hacia mí, dentro de mí, aun cuando aparentemente dejadas, olvidadas por mí. Era como si una incandescencia que hasta ese momento parecía haber seguido existiendo en mí sin mí, como si haciendo eco en solitario de aquellas luciérnagas desaparecidas sobre las que escribió Pasolini poco antes de ser brutalmente asesinado. Pero años antes de declarar la desaparición de las luciérnagas en la penumbra de la existencia cuyo contexto histórico y político metaforizaba, Pasolini había escrito una vez ya antes, sobre ellas, en un tono perimetralmente opuesto. Sucedió en una carta en la que, narrando una noche de juventud y libertad, cuando las vio por primera vez explosionar la noche sobre un campo de zarzas, las describió como bosquecillos de fuego, iluminándose unas a otras, llamándose como lo hacen, encendidas para y por el deseo. Cito un extracto de aquella entusiasmada narración de Pasolini. Así estábamos esa noche. Trepamos por los flancos de las colinas, entre las zarzas que estaban muertas, y su muerte parecía viva. Esa misma muerte que parecía viva, gracias a la aparición de un grupo de luciérnagas delante de un grupo de jóvenes suspendidos entre guerras, hubiera podido describir a la perfección la noche cuando Lao Zug
interpretó La Chacona de Buxtehude de Chávez, y desde entonces no he podido olvidar esa sensación de vaciamiento y presenciación, si se me permite la instrumentación del término, tan innegable como irreversible, un fenómeno fulminante y fulgurante, citando de nuevo al cineasta italiano. Ese estado de implosión que habita de muerte la vida y que cuando una en otra se interpelan, hay que poner en ello toda la atención que seamos capaces de convocar para que la fragilidad de su intermitencia no se pierda entre la oscuridad. Pocos días después de aquella noche que llamaré la noche luciérnaga, recordé que hacía algún tiempo leí una breve narración histórica relacionada con la tragedia volcánica que sepultó Pompeya entre inclementes corrientes de lava, gases y ceniza derramadas por el Vesubio sobre la ciudad, su entorno y habitantes, hasta cubrirlo todo de negra muerte. Relataba la nota que durante una excavación iniciada en el sitio en 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli encontró entre las ruinas de la ciudad sepultada de calcinamiento un pequeño espacio hueco que, por las características de su configuración formal y espacial, daba indicios de no ser solamente un espacio vacío, que inexplicablemente hasta ese momento no había sido saturado por los residuos volcánicos tras la erupción. Fiorelli decidió pausar la excavación y seguir lo que posiblemente inició como un instinto o intuición, y en lugar de seguir sustrayendo, ordenó infiltrar yeso líquido al interior de esa pequeña cavidad. Una vez que el yeso secó, lo que extrajeron de ese espacio aparentemente vacío había sido el espacio ocupado por el cuerpo de un niño cuyos restos no habían sido por entero calcinados y convertidos a su vez en ceniza. Confirmaron el hallazgo gracias a la preservación de algunos restos óseos a su vez extraídos de ese no vacío. El hallazgo de este espacio cuerpo niño hacía presente algo más allá de lo no visible, algo mucho más sensible que una comprobación ósea. Su cuerpo había dejado como rastro el espacio que ocupó su vida durante el tiempo exacto de su muerte. Ese espacio, convertido en yeso, volvió visibles sus dimensiones, su postura, el volumen de un cuerpo convertido en huella precisa, designable, incluso asible, de un lugar enfrentado en vida de muerte, como si vaciado de lo efímero hacia una residualidad radical. Al verter el yeso líquido hasta llenar los tiernos confines de esa precisa espacialidad mantenida de intacta, ausente presencia durante miles de años, recuperó las dimensiones de un cuerpo casi perdido, pero no desaparecido del todo. Un cuerpo específico había permanecido en un estado o estancia que considero como la mínima pero invencible potencia del casi, siendo en ella que la caprichosa voluntad del tiempo permitió reservar y preservar la inscripción de la última huella habitada de su existencia.
un vacío cuya sonoridad silente finalmente permitió ser escuchada en su total infinitud. Ese cuerpo niño había vaciado de sí su propio vacío. Entonces entendí que entre la noche libélula que reconfiguró mi cuerpo en recuperación de una luminosidad que creía ausente, de tan indistinguibles sus rastros como tan lejanos sus reverberos, y esa otra noche en la que leí sobre el desvaciamiento del cuerpo niño entre las ruinas de Pompeya, se tendió entre ellas dentro de mí la certeza que guarda invista e invencible ese lugar sin tiempo del casi. Solo entonces comprendí cómo aquello que leí resonaba con lo que me había sucedido aquella primera noche en la sala de conciertos del Teatro Juárez. Aquella noche yo había sido ese espacio de cuerpo sin cuerpo. Yo había sido quien aún respiraba la misma emoción indescriptible que me había invadido hasta la desintegración conforme penetraba en mí la chacona en mi menor orquestada por Chávez, confirmando cómo mi cuerpo iba reconociendo una obra que hasta entonces creía no haber escuchado antes. Ignoro cuándo y dónde pudimos haber tenido nuestro primer encuentro. Siento que fue hace muchos años, pero hoy sé que al reencontrarme con sus acordes, se develó dentro mío una espacialidad ahuecada que había casi olvidado, irrumpiendo desde la invisibilidad de mi propia existencia. Fue como si mi cuerpo, en hueco de mi cuerpo, al recibir la música de aquella obra de discretas dimensiones, se fue inundando también entre contornos de temporalidad y dimensiones, siendo en acontecer reconocidas, como si las notas fueran encontrando, llenando y activando ese inaparente y casi olvidado vacío dentro de mí, de manera similar al yeso líquido que descubrió el espacio del cuerpo niño casi desintegrado, hasta recuperar sus contornos de tiempo y presencia. Asida pues a las posibilidades del casi, me permití sentir al enlazamiento de cada nota de la orquestada composición de la chacona y la filtración incomprobable de lo posible que se confirmó de existencia desde un espacio tan íntimo, tan profundamente adentrado, que por razones que desconozco había escondido de silencio en un recuerdo casi extinto de vaciamiento. Un espacio de respiro, de reverbero, hinchado de la vibración germinal de la vida, de toda vida, atrapada en la mía, resguardada y a resguardo, como si suspenso a su vez en esa misma cadencia de la espera que anticipa sin anuncio el regreso de un brillar esquivo, de una luciérnaga que quizá, a pesar de lo improbable, sí que la vi. Espaciamiento que aún habiendo permanecido en un estado casi restado del tiempo entre el antes de este entonces, había atravesado los años de mis días y los instantes de mis horas sin noche,
casi sin huella, hasta esa noche luciérnaga. Considero, pues, que quizá sólo así sea posible surcar la oscuridad cuando se cierne sobre un cuerpo hasta casi vaciarlo en desmemoria, hasta volverle casi confinado, confinable, sabiendo ahora que entre la distensión del casi habita de resistencia el reverbero de la propia intermitencia, de la propia sonoridad, de una escucha capaz de distinguir la furtiva determinación del casi, suspensa que no suspendida, en la espera de poder reconocerse en la vibrátil reconfiguración del infinito potencial de la propia incandescencia. Termino aquí la lectura. Espero hayan disfrutado las reverberaciones, las luminiscencias, las intermitencias, y agradezco infinitamente a cada uno de los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, como a su director, el maestro Juan Carlos Lomónaco, por haberme dado esa noche, ese despertar. Muchas gracias por su escucha, por su tiempo y atención. Hasta pronto.